Jamás olvidaré aquel instante. El sol caía con fuerza sobre Egipto. Las trompetas sonaban, los soldados abrían paso, y el pueblo se alineaba a ambos lados del camino de piedra. Mi corazón latía como tambor de guerra. El faraón, sentado en su trono de oro, me llamó a su lado. Mi cuerpo se estremecía por dentro, mientras el anillo real resplandecía entre sus dedos. Una multitud gritaba mi nombre. Desde las sombras de una caverna de traición hasta la luz deslumbrante del trono de Egipto, todo se había cumplido. Atrás quedaban las cadenas del pasado. Mis pies, otrora descalzos en la arena de Canaán, ahora vestían sandalias bordadas con hilos de lino fino. Los sueños que en mi juventud parecían locura, eran ahora la razón por la que toda una nación se inclinaba. Fui arrojado a una cisterna por mis hermanos, vendido como esclavo, calumniado y encerrado en una cárcel, pero ni el pozo más profundo pudo sofocar los sueños que el Altísimo había puesto en mi corazón. Me pusieron un nuevo nombre, me dieron autoridad, mi voz decidía el pan de los pueblos, el cielo se abrió sobre mi historia, y la presencia de Dios caminó conmigo en los silencios, en las humillaciones y en las victorias. Nada fue en vano. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada injusticia, todo fue parte de un plan perfecto. Aquel día no era un día más, era el cumplimiento de un destino. Y mientras alzaba mi mirada hacia el trono del faraón, la preciosa y poderosa voz de Dios susurró en mi espíritu: yo estuve contigo en la cisterna, estuve contigo en la esclavitud, estuve contigo en la cárcel, y ahora estoy contigo en el trono. Mi nombre es José, y esta es mi historia. Todo comenzó en los valles verdes de Canaán, donde el aire olía a hierba fresca y a las ovejas de mi padre. Mis primeros recuerdos están teñidos de una dulce melancolía. El rostro de mi padre Jacob, mirándome con ojos húmedos, mientras me contaba sobre mi madre Raquel, la mujer por la que había trabajado 14 años, y quien murió al dar a luz a mi hermano Benjamín. La tumba de mi madre, marcada por un pilar de piedra en el camino a Efrata, se convirtió en un lugar sagrado para mí, donde a menudo iba a buscar consuelo y conexión con aquella mujer a quien nunca conocí. Nuestra familia era compleja y numerosa. 12 hermanos nacidos de 4 mujeres diferentes, cada uno luchando por su lugar bajo el sol de Canaán. Rubén, el primogénito, llevaba sobre sus hombros el peso de la responsabilidad, aunque su carácter inestable a menudo decepcionaba a nuestro padre. Simeón y Leví, inseparables en su fiereza, me intimidaban con su temperamento violento. Judá, con su natural liderazgo, parecía ser el único que podía mediar en las disputas familiares. Dan y Neftalí, hijos de Bilha, la sierva de mi madre, mostraban una mezcla de respeto y resentimiento hacia mí, el hijo favorito de la amada Raquel. Gad y Aser, nacidos de Zilpa, preferían mantenerse al margen de los conflictos familiares, encontrando refugio en el cuidado de los rebaños. Isaacar y Zabulón, los menores de Lea, seguían el ejemplo de sus hermanos mayores en su antipatía hacia mí. Solo Benjamín, mi hermano de sangre completa, compartía conmigo un vínculo especial que trascendía las tensiones familiares. La vida en Canaán seguía el ritmo de las estaciones. Durante los meses de lluvia, nos refugiábamos en nuestras tiendas, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de las fogatas. En las noches, mi padre nos reunía para contar las historias de nuestra familia. La promesa hecha a Abraham, el sacrificio de Isaac, su propia lucha con el ángel en Peniel. Sus palabras pintaban imágenes vívidas de un Dios que caminaba con los hombres, que hacía pactos y cumplía promesas. Mi padre me enseñó a reconocer la voz de Dios en los momentos más cotidianos. José, me decía, el Señor no siempre habla en truenos y relámpagos. A veces susurra en el viento de la tarde, como cuando visitó a tu abuelo, Abraham, en Mamre. Estas enseñanzas sembrarían en mí una sensibilidad especial hacia lo divino, una capacidad para ver más allá de lo aparente que más tarde sería crucial en mi vida. La túnica que mi padre me regaló se convirtió en el catalizador de la envidia de mis hermanos. Era una prenda extraordinaria, tejida con hilos de diversos colores que brillaban bajo el sol de Canaán. Cada vez que la vestía, sentía el peso del amor de mi padre,
pero también el de la creciente animosidad de mis hermanos. Sus miradas se oscurecían cuando pasaba frente a ellos, y sus conversaciones se convertían en murmullos hostiles. Los sueños comenzaron en mi adolescencia, tan vívidamente reales que me despertaba con el corazón palpitando. En el primero, estábamos todos en el campo durante la cosecha. Nuestras gavillas se erguían como soldados bajo el sol ardiente. De repente, mi gavilla se elevó majestuosa, mientras las de mis hermanos se inclinaban ante ella en una danza celestial. Desperté confundido pero maravillado, sintiendo que había recibido un mensaje divino. Con la inocencia y el entusiasmo propios de mis 16 años, compartí el sueño durante el desayuno. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Vi cómo el rostro de Rubén enrojecía de ira, cómo Simeón y Leví intercambiaban miradas amenazantes, cómo Judá apretaba su copa hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Solo mi padre permaneció pensativo, sus ojos revelando una mezcla de preocupación y asombro. El segundo sueño fue aún más extraordinario. En la vastedad del cielo nocturno, el sol, la luna y 11 estrellas realizaban una danza celestial, inclinándose ante mí en un espectáculo de luz y movimiento que parecía revelar un destino grandioso. Esta vez, incluso mi padre me reprendió. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo nos postraremos ante ti? Sin embargo, noté cómo guardaba estas palabras en su corazón, como quien atesora un misterio divino. La tensión en nuestra familia alcanzó niveles insoportables. Mis hermanos ya no disimulaban su desprecio. Ahí viene el maestro de los sueños. Se burlaban cuando me acercaba. Sus palabras estaban cargadas de un veneno que yo, en mi juventud, no podía comprender completamente. ¿Por qué no podían ver que estos sueños eran más que simples fantasías? ¿Por qué confundían mi asombro con arrogancia? El día que cambiaría mi vida comenzó como cualquier otro. Mi padre me llamó temprano. José, ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños en Siquem. Me puse mi túnica de colores, más por costumbre que por ostentación, y emprendí el viaje. El sol de la mañana pintaba sombras largas mientras caminaba, y una brisa fresca llevaba el aroma de las flores silvestres. No los encontré en Siquem, pero un hombre me indicó que habían ido a Dotán. Mientras me acercaba a ellos, el ambiente cambió. El viento pareció detenerse, y un silencio antinatural cayó sobre el campo. Los vi a lo lejos, sus figuras recortadas contra el horizonte, y algo en sus posturas me hizo estremecer. «Miren quién viene ahí», gritó Dan. «El señor de los sueños», se burló Simeón. Antes de que pudiera reaccionar, estaban sobre mí como lobos sobre un cordero. Manos fuertes me sujetaron mientras me arrancaban la túnica. Sus risas y burlas se mezclaban con mis súplicas. «Por favor, hermanos, ¿qué están haciendo?» La caída a la cisterna fue brutal. El impacto contra el fondo rocoso me dejó sin aliento. Arriba, podía escuchar a mis hermanos discutiendo mi destino. La voz de Rubén sobresalía, abogando por no derramar sangre. «No lo matemos. Arrojémoslo a esta cisterna, pero no pongamos nuestras manos sobre él». En la oscuridad húmeda y fría, comencé a orar como nunca antes lo había hecho. Las horas en la cisterna fueron una eternidad de reflexión y oración. El frío se colaba hasta mis huesos, y la oscuridad parecía querer devorarme. Pero fue allí, en lo más profundo de ese pozo, donde experimenté la presencia de Dios de una manera que transformaría mi vida para siempre. En medio de mi terror y confusión, una paz inexplicable comenzó a envolverme. Recordé las palabras de mi padre sobre cómo Dios lo había encontrado en su momento más solitario, cuando huía de la ira de Esaú. El sonido de camellos y voces extranjeras interrumpió mis oraciones. Una caravana de mercaderes ismaelitas se acercaba, el tintineo de sus campanas mezclándose con el aroma de las especias que transportaban hacia Egipto. Escuché la voz de Judá sobre la cisterna. ¿Qué provecho obtendremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas. El plan fue aceptado rápidamente. Era una solución que les permitiría deshacerse de mí sin cargar con la culpa de un asesinato. Me sacaron de la cisterna con cuerdas ásperas. La luz del sol me cegó momentáneamente, y cuando mis ojos se adaptaron, vi los rostros de mis hermanos evitando mi mirada. Por 20 piezas de plata,
el precio de un esclavo joven, fui vendido a los comerciantes. Mis súplicas se perdieron en el viento mientras me encadenaban junto a otros esclavos. Vi cómo Simeón tomaba mi túnica y la manchaba con sangre de cabrito, preparando la mentira que dirían a nuestro padre. El viaje a Egipto fue una pesadilla interminable. Los camellos avanzaban incansables bajo el sol abrasador, atravesando desiertos donde el viento ardiente levantaba arena que se pegaba a mi piel sudorosa. Las noches eran frías y solitarias, mis muñecas lastimadas por las cadenas, mi corazón dolido por la traición. Sin embargo, en esas noches estrelladas recordaba mis sueños y una voz interior me susurraba que todo esto tenía un propósito. Egipto emergió ante mis ojos como una visión sobrenatural. Nunca había visto nada parecido. Edificios majestuosos que parecían tocar el cielo, templos enormes dedicados a dioses extraños, el río Nilo serpenteando como una serpiente gigante, dando vida a todo a su paso. El aire estaba cargado de aromas desconocidos, incienso, especias y el olor dulzón de los papiros. Fui vendido en el mercado de esclavos a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Mi nuevo amo era un hombre imponente, con ojos agudos que parecían ver a través de las personas. Su casa era un pequeño reino en sí misma, con decenas de sirvientes, jardines exuberantes y almacenes repletos. Decidí que, si debía ser esclavo, sería el mejor esclavo posible, poniendo en práctica todo lo que había aprendido de mi padre sobre la excelencia y la fidelidad a Dios. Dios estaba conmigo, y pronto Potifar notó que todo lo que yo tocaba prosperaba. Los cultivos que supervisaba daban mejor cosecha, los negocios que manejaba generaban más ganancias, el orden y la eficiencia reinaban donde antes había caos. Mi amo, reconociendo la mano de Dios en mi trabajo, me fue dando cada vez más responsabilidades hasta convertirme en el administrador de toda su casa. Por primera vez desde mi llegada a Egipto, sentí que mi vida tomaba un nuevo rumbo. Había aprendido el idioma, comprendía las costumbres, y aunque seguía siendo un esclavo, gozaba de una posición de respeto y confianza. Sin embargo, esta paz no duraría mucho. La esposa de Potifar era una mujer hermosa y acostumbrada a conseguir todo lo que deseaba. Al principio, sus miradas eran sutiles, casi imperceptibles. Luego vinieron los encuentros casuales en los pasillos, las conversaciones que buscaban prolongarse más de lo necesario. Gradualmente, sus intenciones se volvieron más evidentes y sus insinuaciones más directas. «Acuéstate conmigo», me dijo un día sin rodeos. Mi respuesta fue clara. Mi señora ha puesto todo bajo mi cargo, excepto a usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo hacer tal maldad y pecar contra Dios? Pero ella no se dio por vencida. Día tras día intentaba seducirme, y día tras día yo rechazaba sus avances, manteniéndome fiel a Dios y a la confianza de mi amo. La crisis llegó una tarde cuando todos los sirvientes estaban fuera. Ella me agarró por el manto, su voz una mezcla de deseo y amenaza. «Acuéstate conmigo». En mi prisa por escapar, el manto quedó en sus manos. La humillación de ser rechazada se transformó en furia vengativa. Sus gritos atrajeron a los sirvientes. «Este hebreo que trajeron ha venido a burlarse de mí. Ha intentado forzarme». Cuando Potifar llegó, su esposa había preparado la escena perfectamente, usando mi propio manto como evidencia contra mí. La ira de mi amo fue terrible, aunque noté un destello de duda en sus ojos. Quizás por eso no me ejecutó, como era la costumbre para tal ofensa, sino que me envió a la prisión real, donde se guardaban los presos del faraón. La prisión era un lugar oscuro y húmedo bajo el palacio real. El olor a moho y desesperación impregnaba cada rincón. Sin embargo, esta vez era diferente a la cisterna. Ya no era el joven ingenuo y asustado. Los años en Egipto me habían enseñado a confiar en Dios, incluso en las circunstancias más adversas. Mi fe se había fortalecido y sabía que Dios tenía un propósito incluso para este momento. Como había sucedido en la casa de Potifar, Dios me dio favor ante el jefe de la cárcel. Vio en mí algo diferente y pronto me puso a cargo de los otros prisioneros. Organizaba sus trabajos, mediaba en sus disputas y, sorprendentemente, encontré que podía usar mi don para interpretar sueños para ayudar a otros prisioneros a entender sus propias vidas.
Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada mañana me despertaba con la certeza de que Dios no me había abandonado, aunque sus propósitos permanecían ocultos para mí. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es fiel a sus promesas. Me aferraba a esa verdad mientras esperaba el momento en que los sueños de mi juventud finalmente cobrarían sentido. Todo cambió la noche en que el faraón tuvo sus sueños. Yo llevaba 2 años en la prisión cuando los guardias irrumpieron en mi celda antes del amanecer. El copero del faraón, a quien había interpretado un sueño tiempo atrás y que me había olvidado hasta ese momento, finalmente había hablado de mí a su señor. «Rápido», swinguieron mientras me arrastraban hacia los baños. «El faraón espera». Me afeitaron completamente, según la costumbre egipcia. Mis ropas de prisionero fueron reemplazadas por lino fino. Mientras los sirvientes me preparaban, mi mente viajaba a través de los años. La cisterna, las cadenas de la esclavitud, la falsa acusación, la prisión. Cada prueba me había preparado para este momento. El Dios de mis padres había estado conmigo en cada paso. El palacio del faraón era deslumbrante. Columnas gigantescas se alzaban hacia el cielo, sus paredes cubiertas de jeroglíficos y pinturas que contaban historias de dioses y reyes. El aire estaba perfumado con incienso, y el sonido de arpas lejanas creaba una atmósfera sobrenatural. Los cortesanos, vestidos con las telas más finas y adornados con oro, me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. El faraón, encarnación viviente del dios Horus para los egipcios, estaba sentado en su trono de oro. Su pectoral brillaba con piedras preciosas, y la doble corona de Alto y Bajo Egipto descansaba sobre su cabeza. Sus ojos, delineados con kohl negro, me estudiaron intensamente mientras me acercaba. Me postré ante él, como dictaba el protocolo, esperando su palabra. «He oído que puedes interpretar sueños», dijo el faraón. Su voz resonó en la sala del trono. «No soy yo», respondí con humildad, pero con firmeza, «sino Dios quien dará a Faraón una respuesta favorable». Vi cómo los sacerdotes y magos presentes intercambiaban miradas de desprecio ante la mención de un dios extranjero. El faraón procedió a contarme sus sueños. En el primero, 7 vacas hermosas y gordas salían del Nilo, pastando entre los juncos. Tras ellas emergieron 7 vacas flacas y feas que devoraron a las primeras. En el segundo sueño, 7 espigas llenas y hermosas crecían en un solo tallo, pero fueron consumidas por 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este. Mientras escuchaba, sentí la presencia de Dios conmigo, como una luz que iluminaba el significado de estas visiones. Los sabios de Egipto, con toda su sabiduría ancestral, no habían podido interpretarlos, pero para mí era claro como el agua del Nilo. Dios estaba advirtiendo al faraón sobre el futuro de su reino. «Los sueños de Faraón son uno solo», expliqué con una convicción que sorprendió a todos los presentes. «Dios ha mostrado al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas llenas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas que subieron después son 7 años de hambre, tan severa que consumirá toda la abundancia anterior». El silencio en la sala era absoluto. Podía sentir la tensión en el aire mientras continuaba. El que el sueño se haya repetido 2 veces significa que Dios ha determinado esto firmemente y se apresura a hacerlo. Entonces, movido por una sabiduría que no era mía, ofrecí un plan de acción. «Busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Nombre supervisores que recauden la 5ª parte de las cosechas durante los años buenos, almacenando el grano bajo la autoridad de Faraón para los años de hambre». Vi cómo los ojos del faraón se iluminaban con comprensión. Se volvió hacia sus consejeros y preguntó: ¿podríamos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? La pregunta era retórica. En un instante, mi vida dio otro giro dramático. Puesto que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. El faraón se quitó su anillo de sellar y lo puso en mi mano, un símbolo de autoridad absoluta. Me vistieron con ropas de lino finísimo
y pusieron un collar de oro en mi cuello. Me dio un nuevo nombre, Zafnat Panea, y me entregó por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. De prisionero a primer ministro de Egipto en un solo día. Los caminos de Dios son verdaderamente misteriosos. Los siguientes 7 años fueron de trabajo intenso. Recorrí todo Egipto, supervisando la construcción de graneros en cada ciudad. Establecí un sistema de recolección y almacenamiento que funcionaba como un reloj. Los años de abundancia fueron excepcionales. La tierra producía a manos llenas, y nuestros almacenes se llenaban hasta rebosar. Mi esposa Asenat me dio 2 hijos durante este tiempo. Al primero lo llamé Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y la casa de mi padre. Al segundo lo llamé Efraín, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Aunque mi vida estaba llena de bendiciones, en mi corazón seguía latente el dolor por mi familia, especialmente por mi padre y mi hermano Benjamín. Cuando llegaron los años de hambre, fueron tan severos como había predicho. La tierra se secó, los cultivos fallaron, y el hambre se extendió más allá de las fronteras de Egipto. Las naciones comenzaron a venir a comprar grano, y entre ellos, un día, vi rostros que nunca había olvidado. Mis hermanos, envejecidos por los años, pero inconfundibles, se postraron ante mí sin reconocerme. Mi corazón dio un vuelco al verlos. Los sueños de mi juventud se cumplían literalmente ante mis ojos, pero no sentí triunfo, sino una mezcla de emociones que amenazaba con abrumarme. Hablé duramente con ellos, acusándolos de ser espías, aunque mi corazón gritaba por rebelarse. Los probé de varias maneras, no por venganza, sino para ver si habían cambiado. Los envié de regreso con grano, pero retuve a Simeón, exigiendo que trajeran a Benjamín la próxima vez. Ordené que pusieran su dinero de vuelta en sus costales, una acción que los llenó de temor. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?, Zrenia preguntaban. Cuando regresaron con Benjamín, mi corazón casi estalló. Mi hermano pequeño, ahora un hombre, estaba ante mí. Los invité a comer en mi casa, una situación que los llenó de ansiedad. Durante la comida, apenas podía contener mis emociones mientras los observaba, especialmente a Benjamín, a quien di una porción 5 veces mayor que a los demás. La prueba final vino cuando hice esconder mi copa de plata en el costal de Benjamín. Cuando fueron alcanzados y la copa fue descubierta, Judá se adelantó para ofrecer su vida en lugar de la de Benjamín. Su discurso apasionado sobre el dolor que esto causaría a nuestro padre me mostró que mis hermanos habían cambiado verdaderamente. No pude contenerme más. Ordené a todos los egipcios que salieran de la sala, y entre lágrimas me di a conocer. Yo soy José, su hermano, el que vendieron a Egipto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis hermanos estaban aterrorizados, pero les aseguré: no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me envió delante de ustedes para preservar vidas. El reencuentro con mi padre fue el momento más emotivo de mi vida. Cuando su caravana se acercaba a Gosén, corrí a su encuentro como un niño. Me arrojé a su cuello y lloré largamente. «Ahora puedo morir en paz», dijo mi padre, «porque he visto tu rostro y sé que aún vives». Los años que siguieron fueron de bendición y multiplicación para nuestra familia. Vi crecer a mis hijos y a mis nietos. El pequeño clan de Jacob se convirtió en un pueblo numeroso en la tierra de Gosén. Antes de morir, mi padre bendijo a todos sus hijos y predijo su futuro. A mí me llamó rama fructífera junto a una fuente. Cuando mi padre murió, mis hermanos temieron que finalmente me vengaría, pero les reafirmé mi perdón. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Esta era la lección más profunda que había aprendido. Dios puede usar incluso las peores circunstancias para cumplir sus propósitos. Viví hasta los 110 años, viendo a los hijos de mis hijos hasta la 3ª generación. Antes de morir, recordé a mi familia la promesa de Dios de llevarlos de vuelta a la tierra prometida. Les hice jurar que llevarían mis huesos con ellos cuando ese momento llegara. Mi vida fue un testimonio de la fidelidad de Dios, de la cisterna al palacio, de esclavo a gobernante, de prisionero a salvador de naciones. Cada paso, aunque doloroso en su momento, fue parte de un plan divino perfecto.
Los sueños que Dios puso en mi corazón cuando era joven se cumplieron de maneras que jamás hubiera imaginado, y mi historia quedó como testimonio eterno de que Dios nunca abandona a sus hijos. La historia de José es quizás uno de los relatos más emocionalmente profundos de la Biblia. En ella encontramos todos los elementos de una gran narrativa: traición familiar, drama, suspense, romance, política internacional y redención. Pero más allá de su valor literario, esta historia nos enseña verdades fundamentales sobre la providencia divina y el carácter humano. Lo que hace única la historia de José es cómo demuestra que Dios puede usar incluso nuestras peores circunstancias para un propósito mayor. Cada revés en la vida de José, la traición de sus hermanos, la esclavitud, la falsa acusación, el encarcelamiento, parecía alejarlo más de sus sueños. Sin embargo, cada una de estas tragedias fue un paso necesario en su camino hacia el cumplimiento de su destino. También nos muestra un ejemplo extraordinario de integridad personal. José mantuvo su carácter moral incluso cuando nadie lo observaba. Resistió la tentación cuando cederse le hubiera sido ventajoso, y perdonó cuando tenía todo el poder para vengarse. Su capacidad para ver la mano de Dios en medio del sufrimiento nos desafía a mantener la perspectiva eterna en nuestras propias pruebas. Pero quizás la lección más profunda de esta historia es sobre el perdón. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que pudo ver cómo Dios había usado sus acciones malvadas para un propósito mayor. Este nivel de perspectiva espiritual nos enseña que el perdón verdadero no solo libera a quien ha ofendido, sino que también permite que quien perdona vea el panorama más amplio del plan de Dios. La vida de José nos recuerda que nuestras circunstancias actuales no determinan nuestro destino final. En las manos de Dios, cada prueba puede convertirse en un trampolín hacia nuestro propósito divino. Gracias por haber llegado hasta el final de esta extraordinaria historia. El viaje de José desde la cisterna hasta el palacio nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar nuestras pruebas más difíciles en testimonios de su gloria. Cada uno de nosotros, como José, puede estar atravesando su propio valle de sombras, su propia cisterna, su propia prisión emocional o espiritual. Pero recuerden, el mismo Dios que estuvo con José está con ustedes hoy. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que la compartas con aquellos que necesitan recordar que Dios puede transformar las circunstancias más adversas en victorias extraordinarias. A veces, como José, no entendemos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, pero Dios está tejiendo un tapiz más grande y hermoso del que podemos ver en este momento. Si llegaste hasta aquí, te invito a que escribas en los comentarios esta declaración de fe: mis pruebas de hoy son la preparación para mi glorioso destino. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas que inspiran y transforman vidas. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando las vidas de hombres y mujeres que cambiaron la historia por su fe en Dios. En nuestro próximo episodio nos sumergiremos en otra historia épica de la Biblia. No te lo pierdas. Recuerda, al igual que José, tus sueños pueden parecer imposibles hoy, pero Dios es experto en hacer lo imposible posible. Mantén tu integridad, confía en sus tiempos y permite que cada prueba te prepare para tu propósito divino. Hasta la próxima, y que el Dios de José, el que transforma cisternas en palacios y pruebas en testimonios, guíe cada uno de tus pasos. Bendiciones.